Muy buenas, saludos a todos. Mi nombre es Julio Otero Santamaría, soy licenciado en Periodismo, máster en Comunicación Política y Empresarial y doctorando en Análisis del Discurso por la Universidad de Córdoba. Para este congreso, para Nodos del Conocimiento 2023, he presentado la siguiente ponencia: Topología del discurso josé-antoniano en los inicios de Falange Española. Vamos a ello. Bien, pues lo primero que hay que decir es que el planteamiento de esta investigación es analizar los tres documentos de carácter doctrinario y político redactados por José Antonio Primo de Rivera entre 1933, que es el año de la fundación de Falange Española, y 1934, que es el de la fusión con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, JONS. ¿Cuál es el propósito de la investigación? Pues elaborar las estructuras ideológicas de los tres textos políticos más representativos del periodo mencionado, exponiendo el desarrollo experimentado en este tiempo por el pensamiento josé-antoniano. Y con este planteamiento, con este propósito, tenemos también unos objetivos principales ligados a ello. El primero, extraer los conceptos más relevantes de cada uno de esos documentos. Después, indicar qué tipo de relaciones se establecen entre los principales valores ideológicos o conceptos que hayamos extraído de esos textos. A continuación, el siguiente objetivo es mostrar las principales diferencias entre las tres estructuras que formulemos, una correspondiente a cada texto, estructuras que ya veremos más adelante, formadas por conceptos, estructuras o redes o entramados, mapas, como queramos llamarlo. Y por último, interpretar a la luz de esos mapas de conceptos extraídos de cada uno de los textos, interpretar la evolución del pensamiento del líder falangista entre 1933 y 1934. El marco teórico de nuestra investigación es el análisis crítico del discurso o estudios críticos del discurso, que, como dice Norman Fairclough, aborda los vínculos entre el lenguaje, la ideología y el poder. La herramienta metodológica que hemos elegido es la llamada topología del discurso, que fue concebida por el profesor Antonio Rodríguez de las Heras en los años 80 y que pues, también desarrolló y reformuló hasta cierto punto muy bien Mario Pedro Díaz Barrado en 1997. Sobre los textos que hemos seleccionado para nuestro estudio, pues decirles que el primero de ellos es Los 10 puntos del Escorial, firmado en agosto de 1933 por José Antonio Primo de Rivera como representante del movimiento español sindicalista, que es el germen o embrión de Falange, y por Pedro Sáenz Rodríguez como representante de Renovación Española, el partido monárquico. Son 10 puntos que acuerdan entre ambos, que básicamente pues, dan lugar a que Falange se abstenga de criticar a la monarquía y a cambio pues recibe una ayuda económica. Después tenemos los puntos iniciales de Falange Española, publicados en diciembre de 1933, que fueron redactados por José Antonio Primo de Rivera a partir del discurso que él pronunció en octubre de ese mismo año en el Teatro del Meeting, en el Teatro de la Comedia, en el acto del Teatro de la Comedia de Madrid, en el que se considera el acto fundacional de Falange, unos puntos que se publicaron en la revista Fe. Y por último, tenemos el programa de Falange Española de la JONS, después de la unificación entre ambas organizaciones, que data de noviembre de 1934. Son los famosos 27 puntos de Falange de la JONS que redactó su junta política, sobre todo Francisco Bravo y Ramiro Ledesma Ramos, el fundador de la JONS, pero que después retocó como líder de la organización José Antonio Primo de Rivera. Bien, sobre nuestra herramienta metodológica, la topología del discurso, empezamos explicando que sirve para expresar de manera formalizada y sintética una ideología mediante una red de conceptos relacionados.
¿Cómo funciona esta metodología? Pues lo primero es extraer los principales conceptos, perdón, del texto que elijamos. Los más frecuentes, los más importantes, se eligen. Hay distintos términos, muchas veces, que representan el mismo concepto y nosotros tenemos también la tarea de elegir el concepto más representativo de ellos, ¿no? Y después, pues, hacer una lista con los conceptos más importantes que aparecen en el texto. Después tenemos que observar cómo son definidos en el propio texto y hacia dónde apunta el significado. A continuación, determinamos qué relaciones existen entre los diferentes conceptos que hemos elegido, más importante del texto, si una relación de complementariedad positiva entre ellos o de antagonismo, si se oponen. ¿Qué conceptos se oponen entre ellos y cuáles se complementan? Y por último, ya podemos formular o representar esa red, estructura o entramado de conceptos. Y aquí tienen un pequeño ejemplo porque las estructuras se construyen en forma de triada, juntando tres conceptos y tres conceptos, se va ampliando. Y aquí tenemos un ejemplo de este lenguaje formalizado. Tenemos tres conceptos propios de los textos que hemos trabajado: liberalismo, familia y sindicato. Familia y sindicato tienen una relación de complementariedad porque los textos explican que son las instituciones de representación por las que apuesta José Antonio Primo de Rivera, y tienen una relación opuesta con liberalismo, porque la ideología de José Antonio es contraria al liberalismo. Entonces el liberalismo tiene una relación de oposición representada por esas líneas, por esas flechas que ven, con familia y sindicato que sí tienen una relación de complementariedad entre ellas, una relación que se representa en este lenguaje formalizado por la doble barra. Y bueno, pasamos a los resultados y les mostramos el primero de los entramados de conceptos que hemos elaborado a partir de los citados 10 puntos del Escorial. Abajo del todo están los conceptos que tienen una relación de oposición con los principales que están representados en el centro de la estructura: unidad, patria, Estado, misión y libertad. Les dejo un par de segundos para que vean este mapa de conceptos que hemos elaborado. Y enseguida pasamos al segundo de los textos, los puntos iniciales de Falange Española, de diciembre de 1933. Como vemos, es un texto más rico en conceptos, más amplio, y hemos colocado en rojo, estos los colores de una innovación meteorológica nuestra, los conceptos nuevos con respecto a la estructura anterior, fundamentalmente producción, familia, sindicato y sacrificio, aunque también algunos de carácter de los que se oponen a ellos, como capitalismo, separatismo e integridad. Hemos escrito también en azul los conceptos que ya existían en la estructura anterior, pero que ahora son más importantes: espíritu, individuo y universal. Y en verde los que también se mantienen, pero que pierden importancia, en este caso Estado. Y el tercero de los textos, el programa de Falange Española de la JONS, ya tras la fusión con la JONS, pues es esta. Todavía hemos puesto algún concepto más. Son textos densos en conceptos porque son textos doctrinarios, en este caso incluso programáticos. Vemos que es parecido la estructura, que es más rica, y hemos puesto en rojo los nuevos, como decía, y en azul los dos únicos que cobran más importancia, ¿no?, que son milicia y obrero. El resumen de los resultados es que los conceptos principales de las tres estructuras son patria, unidad, misión y universal, que se concretan en la expresión tan utilizada por José Antonio Primo de Rivera para definir España, de unidad de destino y lo universal, que no aparece como tal en el primer texto, pero en el segundo sí que aparece como tal esta expresión. Los conceptos complementarios a estos principales que hemos señalado son Estado, total, espíritu y sindicato. Y los conceptos antagónicos a ellos, los que digamos rechaza la ideología falangista, son liberalismo, socialismo y separatismo. Ellos son los principales. La interpretación de los resultados es que en el discurso de José Antonio en este año y pico, pues a través de estos textos hemos podido saber que es un discurso que tiene coherencia y continuidad. Vive un proceso de agregación conceptual
se agregan sobre todo conceptos relacionados con la justicia social y la transformación de las estructuras económicas, y esto sobre todo a raíz de la unión con la Homs, pero no hay grandes rupturas, no hay grandes... A pesar de que el cambio acaba siendo significativo, es progresivo y a través de una agregación de conceptos. Sí que hay ideas que se van, si no descartando, relegando, y esas son las que tienen más que ver con la derecha conservadora, que es donde él comienza su carrera política, en el centro de la monarquía, antes de fundar el mencionado movimiento español sindicalista. Del corporativismo también, que es una idea que no abandona, pero que relega, y del fascismo, que, bueno, el fascismo le influye mucho, pero empieza a hacer una adaptación propia o incluso un desarrollo ideológico propio. eh, en otros textos también se ve cómo se desmarca de esa etiqueta, que no la considera adecuada. Esta es la interpretación de los resultados que hemos extraído de esas tres estructuras, de esos tres entramados ideológicos que hemos formulado a partir de los textos doctrinarios. Y las conclusiones de nuestra investigación son tres que nos van a llevar a uno. La primera es que hay una evolución permanente en el discurso de José Antonio, en el pensamiento, sin grandes rupturas, que hay una incorporación progresiva de conceptos que cada vez son más revolucionarios y sindicalistas. Hablamos del discurso, ya podemos entrar a debate qué es revolucionario y qué no, pero desde el punto de vista discursivo, pues hay una agregación de conceptos revolucionarios, propios revoluciones uno. Y la tercera conclusión es que vemos que hay un programa más estructurado, una doctrina más estructurada, tras la fusión con la ONU, y un discurso de José Antonio Primo de Rivera que es más consistente y más original en lo ideológico. Es la evolución que experimenta en este año y pico. Y bueno, pues la conclusión nos lleva a que si realmente no hay tanta ruptura, sino que hay un proceso de agregación entre las tres estructuras y si hemos sacado conceptos comunes, pues estamos en condiciones de hacer una estructura que sintetice y resuma los tres textos y por tanto este periodo inicial. La síntesis de ese pensamiento de Primo de Rivera eh, pues es esta. Esta sería la estructura que la hemos hecho más sintética, más breve, y que tendría a revolución, unidad, patria, misión universal como principales conceptos muy seguidos de milicia total, Estado, espíritu y justicia social. Y por supuesto de los órganos de representación que él defendía, trabajo en sindicatos, familia y municipio. El individuo cobra mayor importancia y entre los conceptos negativos, eh, capitalismo, liberalismo, marxismo y separatismo. La bibliografía básica es esta que ven ahí, Memoria de la Palabra, Topología del Discurso Contemporáneo para eh, el libro de la herramienta metodológica que hemos utilizado, la propia web de la Fundación de José Antonio Primo de Rivera aporta claves muy interesantes, ahí tienes la web, y dos libros importantes sobre la historia de Falange y de José Antonio. José Antonio entre odio y amor, de Arnaud y Mats, y Falange, historia del fascismo español, de Stanley Payne. Y los textos los hemos extraído, los tres textos doctrinarios de la Falange, discurso de fundación, textos fundamentales e himnos. Bien, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la presentación, que les haya aportado. Y ahí tienen mis datos de contacto, mi correo electrónico y mi dirección de Twitter por si pueden comentar, por si quieren comentar cualquier cosa. Muchísimas gracias y hasta luego.